Quisiera hablar sobre la propuesta de Convergencia y Unió. Yo tenía una propuesta de voto muy clara sobre lo que usted nos ha defendido, señor Sánchez Llibre. Creo que multitud de veces lo he defendido desde esta tribuna. El arte, la cultura, debiera ser tratada de otra forma como la está tratando ahora mismo el Partido Popular. Partido Popular que ahora en su intervención nos vende la bondad de la bajada de algo que ellos mismos han subido. Quizá nos puedan explicar cuáles han sido esos beneficios, porque según nosotros no ha habido ninguno. En cuanto a recaudación, ya lo han comentado los intervinientes anteriores, no ha habido nada positivo y me parece que lo que tienen ustedes es que responsabilizarse de un error político que además ha tenido graves consecuencias en el sector cultural. Siempre hemos dicho que no merecía esta subida que ustedes aplicaron, que no merecía tampoco el desprecio con el que algunos ministros se han referido al ramo y que tampoco merecía estos experimentos u ocurrencias. Es bueno saber que ahora se están planteando esta bajada. Lo respetamos, nos alegra, pero también nos alegraría que reconocieran el error y que asumieran las responsabilidades de las consecuencias que han tenido esta serie de subidas de IVA. Porque bueno, habitualmente nosotros hemos manifestado una queja que también me parece importante. Parece que a veces las intervenciones del señor Montoro o incluso algunas decisiones que tienen que ver con algo tan importante como la recaudación de impuestos han tenido, como poco, motivos electoralistas, por lo menos en cuanto a calendario. Y esto a nosotros, y en cuanto a sectores también, y esto a nosotros nos parece una grave irresponsabilidad. ¿Cuáles son esos argumentos que nosotros hemos defendido a menudo para defender esa bajada del IVA cultural o esa no subida del IVA cultural cuando ustedes la llevaron a cabo? Bueno, yo ya lo he dicho desde aquí numerosas veces. La cultura, las artes, practicadas o cuando asistimos a ellas, practicadas son expresión. Y, por lo tanto, son algo que se podría equiparar incluso a la sanidad. La cultura, el arte, cuando asistimos a ellas, son, y ya lo decía Shakespeare en boca de Hamlet, una manera en que la sociedad puede verse en un espejo y, por lo tanto, nos ayudan a completarnos como ser humano. Y este tipo de historias son las que me hace pensar que mereceríamos un gobierno que tratara al arte y a la cultura de una forma distinta a como se le está tratando ahora. Pero es que además creemos que la cultura, el arte, ha sido históricamente un valor añadido muy importante del que ha disfrutado nuestro país históricamente durante siglos y en un momento como ahora, económicamente muy complicado, en el que sectores como, por ejemplo, el turismo, que es uno de los motores y nuestra principal fuente de riqueza, se está quedando sin alguno de sus valores añadidos históricos, porque ustedes, junto con otros partidos también, los han disminuido, y estoy pensando, por ejemplo, en el medio ambiente. Nos parece especialmente necesario que se cuiden otros sectores como el cultural, como el artístico, que sí suponen un valor añadido, que utilizan muy sabiamente otros países de nuestro entorno, que además gravan, como se ha dicho ya ahora, con un IVA mucho inferior al nuestro a este sector y que consiguen, por lo tanto, prestar un valor añadido al turismo de esos países que haga que, por lo tanto, ese turismo pueda crear más riqueza y más empleo. En eso estamos. Hasta ahora parece que los gobiernos socialista, popular, solo han sabido crearnos dos grandes fuentes de riqueza, burbuja inmobiliaria y turismo. Lo que creemos es que ustedes, como gobierno, debían haber abierto mucho más el abanico para crear riqueza y empleo. Con esto lo que han hecho es dinamitar la posibilidad de riqueza y empleo. Realmente el paro en este sector es cada vez más grande y la cantidad de empresas que han ido cerrando cada vez es muchísimo mayor. Me estoy quedando sin tiempo. Sí que me gustaría decir, señor Sánchez Llibre, que teníamos muy claro el sentido de nuestro voto. Era clarísimo, pero nos ha dejado un poco sorprendido con la autoenmienda que nos ha presentado. Porque, bueno, me gustaría saber el acompañamiento económico, cuál es su valoración de esa enmienda, del resultado, de cuál sería el efecto de esa enmienda que ustedes proponen y también, por ejemplo, me gustaría saber cuál es el criterio que ha utilizado para meter a ciertos sectores y dejar fuera a otros. Por ejemplo, me parece muy sorprendente que ustedes se dejen en esa autoenmienda cosas tan importantes y que sí que tienen que ver con la cultura como el material escolar. Me parece alucinante que no esté en esa autoenmienda. Ojalá pudiéramos convencerle a tiempo para que eso se hiciera, aunque ya me imagino que no es posible. Pero me sorprende que no esté en algo que tiene que ver con la cultura, el material escolar, y sin embargo sí que esté el cementerio o la peluquería, que no niego que deban tener un tratamiento especial, pero que no entiendo muy bien qué hacen en una PNL que habla del IVA cultural. Nos gustaría saber cuál es ese criterio, señor Sánchez Llibre, para que unos entren y para que otros no. Porque ya le digo, no es
es solamente el material escolar. Me llama la atención que no esté tampoco todo lo que tiene que ver con lo veterinario, que no solamente es a nivel del cachorrito o el perro que tenemos cada uno, sino que en el sector ganadero es muy importante. Me llama la atención que no estén cubiertas o que no pidan ustedes de nuevo ese IVA reducido para gafas y lentillas, para el libro electrónico, para el pan, para las facturas de la luz o del gas. Quisiéramos saber cuál es ese criterio, porque si no, por responsabilidad, a lo que a nosotros nos lleva ese criterio extraño que vemos en la PNL que ustedes nos presentan, nos lleva a votar una abstención en un tema que no hubiésemos querido abstenernos ni ponernos nunca de perfil, porque es evidente que nuestro grupo siempre, de una manera decidida, ha defendido un IVA cultural que nos iguale a los países de nuestro entorno y que, por lo tanto, permita a nuestras empresas culturales y a nuestros artistas también, algo muy importante, algo que también le está sucediendo al resto de industrias y de empresas de todo el país, y es que podamos competir con los países europeos de nuestro entorno en igualdad.